Hay una verdad incómoda que el poder naval estadounidense ha evitado enfrentar durante demasiado tiempo. El arma que durante décadas definió su dominio global ya no garantiza victoria. Y lo más grave es que este cambio no ocurrió de manera gradual ni predecible. Ocurrió de forma silenciosa, técnica y letalmente eficiente. Durante más de 70 años, los portaaviones fueron el símbolo supremo del poder estadounidense. No solo eran plataformas militares, eran declaraciones flotantes de supremacía. Donde llegaba un portaaviones, llegaba el mensaje que no había alternativa. Ese mundo ya no existe. La doctrina naval de Estados Unidos se construyó sobre una premisa que parecía indiscutible: la capacidad de proyectar fuerza en cualquier océano sin enfrentar una amenaza equivalente. Esa premisa se sostuvo mientras ningún adversario pudiera negar el acceso al mar abierto. China entendió algo que Washington tardó demasiado en aceptar. No necesitaba igualar a Estados Unidos, solo necesitaba invalidar su ventaja. En lugar de competir en tamaño, China compitió en lógica. En lugar de construir símbolos, construyó soluciones. En lugar de imitar, rediseñó el problema. La respuesta china no fue un portaaviones más grande. Una red de sensores, misiles, buques y sistemas de mando diseñados para un solo propósito: saturar, abrumar, anegar. El concepto es simple y aterrador. Ningún sistema defensivo es invulnerable cuando se enfrenta a un volumen suficiente de ataques coordinados. No importa cuán avanzada sea la tecnología, la saturación siempre encuentra una grieta. Estados Unidos lo sabe, sus propios manuales militares lo reconocen, pero aceptar esa realidad implica aceptar algo más profundo: que el pilar central de su poder militar dejó de ser fiable. Un solo portaaviones concentra miles de vidas, décadas de inversión y un valor simbólico incalculable. Precisamente por eso se convierte en un objetivo ideal. No necesita ser hundido para perder su función. Basta con que el riesgo de perderlo sea demasiado alto. Ahí está el cambio estratégico. China no necesita disparar, solo necesita convencer a Estados Unidos de que disparar sería un error irreversible. Este desplazamiento altera todo el equilibrio del Pacífico Occidental. Las promesas hechas a aliados comienzan a sonar menos sólidas. Las garantías implícitas se vuelven ambiguas. Y la ambigüedad en seguridad internacional es una grieta peligrosa. La pregunta que emerge ya no es técnica, es política y psicológica. ¿Está Estados Unidos dispuesto a arriesgar su símbolo máximo de poder en un conflicto que no puede controlar? Porque perder un portaaviones no sería solo una derrota militar. Sería un golpe a la identidad nacional, a la narrativa de invulnerabilidad construida desde la Segunda Guerra Mundial. Ese riesgo explica la tensión actual. No es que China sea invencible, es que ha cambiado el costo de la confrontación. Ha convertido la intervención en una apuesta existencial. Estados Unidos se enfrenta ahora una disyuntiva histórica: adaptarse a un mundo donde no puede dominar por defecto o escalar para preservar una imagen que ya no se sostiene por medios convencionales. Ambas opciones tienen costos enormes. Adaptarse implica aceptar límites, reconocer esferas de influencia ajenas, a redefinir alianzas, abandonar la ilusión de control absoluto. Escalar implica jugar con fuerzas que ningún líder puede detener una vez liberadas: sistemas automatizados, tiempos de decisión comprimidos y una cadena de reacciones que puede escapar al control humano en minutos. Este es el peligro central de nuestra época. La velocidad de la destrucción ha superado la velocidad de la reflexión. Las máquinas deciden más rápido de lo que los políticos pueden pensar. Y en ese entorno, el error deja de ser corregible. Taiwán se convierte así en el punto de máxima fricción, no por su tamaño, sino por su simbolismo, por lo que representa para ambas potencias: identidad, legitimidad, credibilidad. Pero la pregunta real no es sobre Taiwán, es sobre el modelo de poder global que está muriendo. Los imperios no colapsan cuando pierden todas sus capacidades, colapsan cuando su herramienta principal deja de funcionar sin que exista un reemplazo claro. Estados Unidos todavía es una potencia enorme, pero ya no puede imponer orden desde el mar sin asumir riesgos que antes no existían. China no necesita ganar una guerra, solo necesita hacerla demasiado costosa. Esa es la lógica que redefine el siglo XXI. El primer efecto de este cambio no se produce en los arsenales, sino en la mente de los aliados. Durante décadas, la seguridad de muchos países se sostuvo
sobre una convicción simple, que Estados Unidos siempre estaría dispuesto a intervenir si la situación lo exigía. Esa convicción ya no es absoluta. Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia observan con atención cada movimiento. No solo cuentan barcos o misiles, evalúan voluntad, evalúan credibilidad, evalúan si las promesas siguen siendo operativas en un escenario donde el costo de intervenir se ha multiplicado. La duda es corrosiva, no genera ruptura inmediata, pero obliga a replantear estrategia, a invertir más en defensa propia, a explorar canales diplomáticos alternativos, a reducir dependencia de una sola garantía externa. Ese proceso es gradual, pero una vez iniciado, es difícil revertirlo. El sistema de alianzas de Estados Unidos no se derrumba. Y toda recalibración implica pérdida relativa de control. Este efecto psicológico se extiende más allá del Pacífico. En Europa, los estrategas militares observan el mismo fenómeno. Si el poder naval estadounidense puede ser neutralizado sin combate directo, ¿qué significa eso para otros teatros? La pregunta no tiene respuesta cómoda. La disuasión funciona mientras la amenaza sea creíble. Cuando la amenaza implica un riesgo existencial para quien la emite, la credibilidad se erosiona. Aquí aparece el riesgo más grave. La escalada ya no depende solo de decisiones humanas. Depende de sistemas automatizados, diseñados para reaccionar en segundos. Radares, algoritmos, protocolos de respuesta. En un entorno saturado de sensores y armas hipersónicas, el margen para la corrección humana se reduce drásticamente. Un error de identificación, una señal mal interpretada, una respuesta automática, eso basta para desencadenar una cadena de eventos imposible de detener a tiempo. Este es el escenario que más preocupa a los estrategas serios. No la guerra planificada, sino la guerra accidental. La historia ofrece advertencias claras. El Imperio Británico dominó los mares durante más de un siglo. Su flota era incuestionable, pero cuando la tecnología cambió y el costo de sostener ese dominio superó los beneficios, la supremacía naval dejó de ser absoluta. Gran Bretaña no cayó de un día para otro. Morgan perdió exclusividad, perdió la capacidad de imponer reglas sin negociar. Su transición fue lenta, pero irreversible. El Imperio Español vivió algo similar siglos antes. Su control marítimo se basó en rutas protegidas y flotas concentradas. Cuando esas flotas se volvieron vulnerables y costosas, el sistema colapsó bajo su propio peso. La lección histórica es consistente. El poder basado en una sola plataforma dominante es frágil cuando el entorno tecnológico cambia. Estados Unidos enfrenta ahora ese mismo dilema. Sus portaaviones siguen siendo impresionantes, pero ya no son intocables. Y cuando un símbolo de poder deja de ser intocable, deja de ser símbolo. Eso no significa derrota inmediata, significa transición forzada. Las potencias que logran adaptarse a tiempo conservan influencia. Las que se aferran a modelos obsoletos terminan atrapadas en dilemas imposibles. Escalar o Sidor. Ambos caminos con costos inaceptables. China apuesta a esa trampa estratégica. No necesita acelerar el conflicto. Le basta con esperar mientras el dilema se profundiza. Cada año que pasa sin una solución clara refuerza su posición relativa. Estados Unidos, por su parte, enfrenta una presión interna creciente. Mantener la apariencia de supremacía exige recursos colosales. Adaptarse exige aceptar límites. Ninguna opción es políticamente sencilla. Este es el punto más delicado. La política interna y la estrategia global comienzan a chocar. Las narrativas de grandeza se enfrentan a la aritmética del riesgo, y cuando la política ignora esa aritmética, el peligro aumenta. El mundo entra así en una fase más inestable que la Guerra Fría clásica. No porque existan más armas, sino porque existen menos reglas claras y más automatización. La disuasión ya no se basa en líneas rojas explícitas, se basa en cálculos probabilísticos, en evaluaciones de riesgo, en suposiciones sobre el comportamiento del otro. Ese terreno es resbaladizo. La pregunta final ya no es quién tiene más poder, sino quién puede manejar mejor la incertidumbre sin cometer errores irreversibles. Ese será el verdadero desafío del siglo XXI. Y en ese desafío, la historia demuestra que la prudencia vale más que la fuerza bruta. A medida que esta realidad se vuelve imposible de ignorar, las Fuerzas Armadas estadounidenses se enfrentan a una transformación que no eligieron,
pero que ya no pueden posponer. La doctrina basada en plataformas gigantes y concentración de poder comienza a ceder terreno frente a una lógica opuesta a dispersión, redundancia, menor visibilidad, mayor supervivencia. Ese cambio no es menor. Implica reconocer que el símbolo dejó de ser ventaja y se convirtió en vulnerabilidad. Los nuevos planes estratégicos hablan cada vez menos de dominación total y cada vez más de negación mutua. No de ganar guerras rápidas, sino de evitar perderlas de forma catastrófica. Ese lenguaje, aunque técnico, revela un cambio psicológico profundo. El objetivo ya no es imponer voluntad, es evitar el colapso. Esto afecta directamente a la industria militar. Los presupuestos comienzan a desplazarse. Menos énfasis en megaplataformas, más inversión en drones, guerra electrónica, sistemas autónomos y defensa distribuida. No porque sean más prestigiosos, sino porque son más difíciles de neutralizar en masa. Pero esta transición tiene un costo temporal peligroso. Durante años, incluso décadas, coexistirán dos modelos incompatibles. El antiguo, todavía dominante en términos de recursos, y el nuevo aún incompleto y en desarrollo. Esa fase híbrida es la más inestable de todas. Las potencias son más peligrosas cuando están entre mundos. China, consciente de esto, no acelera el choque, al contrario, reduce la fricción directa, evita incidentes que puedan justificar una respuesta desesperada. Prefiere avanzar en capacidades mientras el adversario se reorganiza. La paciencia se convierte en un arma estratégica. Cada ejercicio naval chino, cada prueba de misiles, cada despliegue tecnológico cumple una función clara. Recordar que el tiempo ya no favorece al modelo antiguo. Sin necesidad de provocar una guerra, el mensaje se transmite. Los aliados lo entienden. Algunos comienzan a replantear su dependencia. Otros refuerzan vínculos regionales. Otros buscan equilibrio entre potencias. No porque abandonen a Estados Unidos, sino porque ya no pueden apostar todo a una sola carta. Ese comportamiento multiplica la complejidad del sistema internacional. La jerarquía clara se diluye. Aparecen zonas grises en ambigüedades, en espacios donde la lealtad no es absoluta y la neutralidad es estratégica. Para un sistema acostumbrado a líneas claras, este entorno es profundamente incómodo. Aquí emerge la mayor ironía histórica. El poder estadounidense fue diseñado para un mundo ordenado por reglas que él mismo ayudó a crear. Ese mismo poder ahora debe operar en un mundo donde las reglas son flexibles, negociadas y a veces ignoradas. La ventaja inicial se convierte en rigidez. Los imperios rara vez caen por falta de recursos, caen por incapacidad de adaptar su identidad a un entorno cambiante. El problema no es material, es mental. Estados Unidos todavía posee una capacidad militar, económica y tecnológica enorme, pero su mayor desafío es redefinir qué significa ganar en un mundo donde la victoria absoluta dejó de ser posible. China no necesita reemplazar a Estados Unidos como hegemonía global. Le basta con impedir que Estados Unidos pueda actuar como tal. Ese es el núcleo de su estrategia. El siglo XXI no se definirá por conquistas territoriales masivas, sino por la capacidad de negar ventajas decisivas al adversario. El control ya no se ejerce ocupando, se ejerce limitando. Ese cambio altera la lógica misma del poder. Las guerras del futuro, si ocurren, no buscarán destruir al enemigo, sino paralizarlo. No ocupar ciudades, sino bloquear decisiones. No dominar territorios, sino controlar escaladas. En ese contexto, el mayor riesgo no es la guerra planificada, es el accidente irreversible a un mal cálculo. Un sistema que responde sin autorización, un líder que actúa bajo presión extrema. La historia demuestra que los momentos de transición son los más peligrosos, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Cuando las doctrinas chocan, cuando las certezas se evaporan. Ese es el momento actual. No vivimos el inicio de una nueva hegemonía clara, vivimos el final de una hegemonía incuestionable. Y ese tránsito es siempre inestable. La pregunta que queda abierta no es si el mundo será más seguro o más peligroso. Es quién aprenderá más rápido a moverse en la incertidumbre, sin cruzar líneas irreversibles. El poder del futuro no será el de quien golpee primero, sino el de quien sepa detenerse a tiempo. Y esa lección, más que cualquier misil o portaaviones, será la que determine el destino del siglo XXI. En esta etapa,
La mayor amenaza ya no proviene de la intención explícita de guerra, sino de la fricción constante entre sistemas diseñados para un mundo que ya no existe. Las doctrinas heredadas presionan decisiones actuales. Las narrativas del pasado condicionan respuestas futuras. Y esa desalineación crea un terreno fértil para errores graves. Las potencias no caen cuando pierden todas sus capacidades. Caen cuando insisten en utilizarlas de la misma manera, aun cuando el entorno ha cambiado. El peligro no está en la debilidad, sino en la rigidez. Estados Unidos enfrenta precisamente ese dilema. Su poder sigue siendo inmenso, pero su margen de acción se ha estrechado. Cada movimiento debe calcularse, no solo por su eficacia inmediata, sino por sus consecuencias sistémicas. Una demostración de fuerza puede interpretarse como provocación irreversible. Una retirada puede leerse como señal de decadencia. Ese equilibrio imposible paraliza. China, en cambio, opera con una lógica distinta. No busca la validación inmediata, ni la exhibición simbólica. Su estrategia se apoya en acumulación, paciencia y ambigüedad. No necesita que el mundo la reconozca como hegemón. Le basta con que reconozca límites al otro. Ese contraste de estilos define la tensión central del presente. La historia muestra que las transiciones de poder rara vez son lineales. Están marcadas por avances, retrocesos y momentos de extrema fragilidad. El orden internacional actual no colapsará de un día para otro. Se desgastará por acumulación de dilemas no resueltos. Cada crisis regional, cada despliegue militar, cada incidente menor, suma presión a un sistema ya saturado. El riesgo real no es una guerra total deliberada, sino una cadena de decisiones tomadas bajo estrés, líderes enfrentados a ventanas de tiempo cada vez más cortas, sistemas que exigen respuestas inmediatas, opiniones públicas moldeadas por narrativas de urgencia. En ese contexto, la prudencia deja de ser virtud moral y se convierte en necesidad estratégica. Las potencias que sobreviven a estas transiciones son aquellas que logran redefinir éxito, que aceptan límites sin colapsar, que negocian espacios sin perder legitimidad interna, que entienden que no toda confrontación debe resolverse con fuerza. El siglo XXI no premiará la audacia temeraria, premiará la gestión del riesgo. Para el resto del mundo, este escenario impone una lección clara. La dependencia absoluta de una sola potencia se vuelve cada vez más peligrosa. La diversificación, no solo económica sino estratégica, se convierte en mecanismo de supervivencia. Los países medianos y pequeños observan con atención, ajustan política, buscan equilibrios, intentan no quedar atrapados entre fuerzas que ya no controlan completamente sus propias dinámicas. Ese comportamiento multipolar no es ideológico. La gran paradoja de esta era es que el poder militar alcanza niveles sin precedentes, mientras la capacidad de usarlo con seguridad disminuye. Cuanto más destructivas son las herramientas, menos margen existe para cometer errores. Eso obliga a repensar la noción misma de victoria. Ganar ya no significa imponerse sin resistencia. Significa evitar perderlo todo en un solo movimiento. Significa preservar estabilidad suficiente para adaptarse al cambio. Este es el mensaje que subyace a cada maniobra naval, a cada prueba de misiles, a cada declaración cuidadosamente ambigua. El mundo se mueve hacia un equilibrio incómodo donde nadie puede dominar sin pagar un precio inaceptable. La historia no ofrece garantías de que este equilibrio se mantenga, pero sí ofrece advertencias sobre lo que ocurre cuando se ignoran las señales. Estamos viviendo una de esas advertencias, no como un estallido visible, sino como una acumulación silenciosa de tensiones que redefinen lo posible y lo imposible. El desenlace no está escrito, pero el margen de error se reduce con cada año que pasa. El futuro no pertenecerá a quien tenga más armas, sino a quien comprenda antes que los demás que el mundo ya no admite soluciones simples. Ese entendimiento marcará la diferencia entre adaptación y colapso. Y en este momento histórico esa diferencia es más delgada que nunca. A partir de aquí, el mundo entra en una etapa donde la ilusión de control se vuelve más peligrosa que la falta de control. Durante décadas, las grandes potencias operaron bajo la creencia de que siempre existía una salida técnica, una escalera de escape, un último recurso que podía activarse si algo salía mal. Esa creencia se está agotando. La complejidad del sistema internacional superó la capacidad humana de gestionarlo de forma centralizada a demasiados actores, demasiadas armas,
demasiadas variables interconectadas. En este entorno, cada decisión produce efectos secundarios que ningún modelo puede anticipar por completo. Ese es el núcleo del riesgo actual. No se trata de que las potencias quieran destruirse mutuamente. Se trata de que el margen para equivocarse se ha reducido a niveles mínimos. Un error que antes podía corregirse con diplomacia, hoy puede escalar en horas. La velocidad se convirtió en enemiga de la razón. Los centros de poder lo saben. Por eso el lenguaje oficial se llena de ambigüedades, declaraciones diseñadas para no cerrar puertas, amenazas formuladas para no obligar a cumplirlas. La retórica se vuelve cuidadosa, porque las consecuencias de la claridad absoluta serían inmanejables. Ese juego de ambigüedad, sin embargo, también tiene límites. Cuando todos hablan en códigos, el riesgo de malinterpretación aumenta. Un gesto defensivo puede leerse como ofensivo. Una prueba técnica puede interpretarse como preparación para el ataque. La percepción se vuelve tan importante como la realidad. En este contexto, la gestión del miedo colectivo se transforma en un factor estratégico. Las potencias no solo administran arsenales, administran narrativas, intentan calmar a sus poblaciones sin mostrar debilidad, intentan demostrar firmeza sin provocar pánico. Ese equilibrio comunicacional es frágil. La historia demuestra que los sistemas colapsan no solo por presiones externas, sino por contradicciones internas no resueltas. Estados Unidos enfrenta una tensión creciente entre su imagen histórica de liderazgo incuestionable y la realidad de un mundo que ya no responde de manera automática a esa imagen. China, por su parte, enfrenta su propio dilema. Ha logrado alterar el equilibrio sin disparar un tiro, pero ahora debe evitar que ese éxito genere coaliciones defensivas más amplias. Ganar demasiado rápido también genera resistencia. Ambas potencias avanzan sobre una línea estrecha. El resto del mundo no es espectador pasivo. Cada país ajusta su política exterior, su gasto militar y su discurso interno en función de esta incertidumbre. La neutralidad absoluta se vuelve casi imposible. La alineación total peligrosa, el espacio intermedio se convierte en refugio estratégico. Ese espacio intermedio define la nueva normalidad. Las instituciones internacionales, creadas para gestionar un mundo más simple, muestran signos evidentes de agotamiento. No desaparecen, pero pierden capacidad de arbitraje efectivo. La toma de decisiones se desplaza hacia acuerdos ad hoc, coaliciones temporales y negociaciones bilaterales. La previsibilidad se reduce. En este escenario, la principal habilidad política ya no es la fuerza, sino la anticipación. Quien logra leer tendencias antes que los demás gana margen. Quien se aferra a certezas pasadas pierde capacidad de maniobra. El siglo XXI no castigará a los débiles, sino a los inflexibles. Este momento histórico no se recordará por una gran batalla, ni por un tratado definitivo. Se recordará como la etapa en que el mundo aprendió, a la fuerza, que el poder absoluto dejó de ser funcional. La transición no será ordenada ni justa. Estará llena de tensiones, retrocesos y crisis regionales. Pero el rumbo general ya está marcado. La pregunta final no es quién dominará el mundo, sino quién sobrevivirá políticamente a esta transición sin provocar una catástrofe irreversible. Ese es el verdadero desafío de nuestra era. Y en ese desafío, la mayor fortaleza no será la capacidad de destruir, sino la capacidad de contenerse cuando todo empuja en la dirección contraria. Esa contención, silenciosa y poco visible, será el acto de poder más decisivo de nuestro tiempo.